En un instante, los transportaré a la superficie de otro planeta. Pero no hace falta viajar en el espacio. Bastará con retroceder en el tiempo unos 20.000 años y soportar una caída de temperatura global de, al menos, 10 grados. Lo que acaban de ver brevemente es la delgada línea que separa el mundo actual de lo que fue el planeta durante el último máximo glacial. En ese entonces, el frío dominaba vastas extensiones del planeta. La temperatura media global era unos 6 grados menor que la actual, aunque esta diferencia variaba enormemente según la región. En los Alpes, por ejemplo, el descenso era de entre 10 y 12 grados. En el Ártico, de 14 grados. Y aunque se trata del mismo planeta, también es, en muchos sentidos, otro mundo. Además de las masas de hielo que ya conocemos en Groenlandia y la Antártida, existían en esa época colosales extensiones de hielo que cubrían buena parte del hemisferio norte. Estas capas glaciares se formaron tras milenios de acumulación de nieve, que se comprimió bajo su propio peso hasta convertirse en hielo sólido y denso. La capa de hielo laurentino, por ejemplo, cubría América del Norte con hasta 4 kilómetros de espesor desde el Ártico hasta las latitudes de Nueva York. Al otro lado del Atlántico, la capa fennoscandiana, de hasta 3 kilómetros de grosor, sepultaba bajo el hielo el norte de Europa, desde las Islas Británicas hasta Siberia, descendiendo hacia Alemania y Polonia. Estas gigantescas masas no eran simplemente llanuras blancas, eran verdaderos océanos de hielo. Los Alpes, los Cárpatos, el Cáucaso, la meseta tibetana, el Himalaya, Tasmania y el sur de Nueva Zelanda. Hoy, los hielos permanentes apenas cubren el 3% del planeta. Hace 20.000 años, esa cifra era más del doble. Tanto frío hacía que hasta en islas como Creta o Córcega surgieron pequeños glaciares. En Sudamérica, la cadena de los Andes, desde Perú hasta la Patagonia, estaba recubierta por una extensa capa de hielo, la cual, durante el invierno, se extendía hasta unirse con la Antártida gracias a las enormes banquisas que congelaban los océanos australes. De hecho, teóricamente, era posible caminar sobre hielo sólido desde Irlanda hasta América del Norte, o desde el sur de la Patagonia hasta el continente antártico. Estos océanos congelados no solo eran más fríos, también estaban mucho más bajos. ¿Por qué? Porque casi 50 millones de kilómetros cúbicos de agua se habían evaporado de los mares y quedaron atrapados en los glaciares continentales. Como resultado, el nivel del mar descendió unos 120 metros. Las plataformas continentales emergieron. Los fondos marinos poco profundos quedaron al descubierto. Podías caminar desde Europa hacia las Islas Británicas, atravesar un puente de tierra entre Siberia y América, por lo que hoy es el Estrecho de Bering, y desde Corea alcanzar China a pie, cruzando el Mar Amarillo seco. La isla de Taiwán formaba parte del continente. Sri Lanka se fusionaba con la India. El Golfo Pérsico, completamente vacío, podía cruzarse caminando. Arabia se unía al Cuerno de África y el Mar Rojo se transformaba en un lago salado. El Mar Negro, desconectado del Mediterráneo, se reducía, y el Adriático perdía gran parte de su volumen. El este de Italia se conectaba con los Balcanes, el sur de Grecia con Turquía. En Sudamérica, la costa argentina ganaba hasta 200 kilómetros al océano, sumando cientos de miles de kilómetros cuadrados al continente. Florida y Yucatán duplicaban su tamaño. El Caribe emergía con nuevas islas, y en el Índico, el banco de Saya de Malhá se alzaba como un extenso archipiélago, tan grande como la isla de Cuba. Pero si hubo una región profundamente transformada por el retroceso de los mares, fue el sudeste asiático. Las líneas costeras fueron tan alteradas que los geógrafos les dieron nuevos nombres. Nueva Zelanda era una sola isla. Australia se conectaba con Tasmania y Nueva Guinea, formando un bloque continental llamado Saúl. Más al norte, el sudeste asiático emergía hasta Borneo, Java, Sumatra e incluso Filipinas, en una vasta región llamada Sundalandia, donde se extendía la mayor selva tropical de la época, rodeada por un corredor de sabana, por el cual los primeros humanos llegaron a Oceanía. Sin embargo, tanto Sahul como Sundalandia, aunque en sus bordes estaban cubiertos de selvas, albergaban en su interior desiertos y dunas.
la aridez dominaba. Durante las glaciaciones, la humedad escaseaba. Los océanos más lejanos, el frío y el retroceso de las costas alejaban las lluvias del corazón de los continentes. Muchos lugares se volvían desiertos fríos o cálidos. La tundra y la estepa reemplazaban a los bosques. Europa occidental era azotada por tormentas de polvo gigantescas. Los suelos secos y desprovistos de vegetación se convertían en materia prima para colosales nubes de polvo que barrían el paisaje durante días. Y es que, lo que dominaba entonces buena parte del planeta era la estepa del mamut, una inmensa extensión sin árboles, de suelo congelado incluso en verano, que se extendía desde Europa occidental hasta China. No era una tierra muerta. Era un océano de pastos fértiles poblados por rumiantes y depredadores. Un ecosistema tan rico en vida como la sabana africana actual, pero infinitamente más frío. En los peores inviernos, los animales ralentizaban su crecimiento para ahorrar energía, y esas marcas quedaron impresas en sus huesos y dientes. Nuestros ancestros vivieron allí. Cazaron, migraron, retrocedieron con los hielos y dejaron grabadas en cuevas las siluetas de aquellos seres. El hielo los obligó a desplazarse hacia el sur. En Europa, la mitad del continente fue abandonado. En África, los humanos se refugiaban en las costas, mientras el interior se convertía en desierto. En Siberia Oriental y Alaska, donde casi no nieva, la sequedad evitó la formación de glaciares. El frío expulsaba la humedad del interior del continente, y allí surgieron vastos desiertos polares. Más al sur, Mongolia, el Tíbet y Kazajistán también se secaron. El Sahara, el Kalahari, el Namib crecieron. En Sudamérica, Argentina, Uruguay y Paraguay se convirtieron en un mosaico de desiertos y estepas secas. Los bosques retrocedieron en todo el planeta. En Europa, los árboles solo sobrevivían cerca del Mediterráneo. La Amazonía estaba partida en dos. El Congo, reducido a parches de selva en medio de sabanas. Pero no todo era sequía. En el oeste de Norteamérica llovía mucho más. La capa laurentina desvió la jet stream al sur, trayendo lluvias intensas a las grandes llanuras donde se formaron lagos tan grandes como Costa Rica. Muchos de ellos, hoy desaparecidos o reducidos a salares. Y aún así, todos estos lagos palidecen ante los gigantes de Siberia. Tras bloquear los ríos Obi y Yenisei, se formó un sistema lacustre de tamaño descomunal, con lagos 2 veces mayores que el mar Caspio. En ocasiones, estos lagos desbordaban hacia el mar de Aral, y desde allí hacia el mar Negro, que, desconectado del Mediterráneo, era entonces el lago de agua dulce más grande del planeta. Durante los últimos 2.6 millones de años, el 75% del tiempo estuvo dominado por estos paisajes glaciares con fases frías que duraban entre 40.000 y 100.000 años y breves periodos interglaciales como el actual. Hace 15.000 años, el mundo comenzó a calentarse. El hielo se derritió, los mares subieron, los lagos desaparecieron y los paisajes cambiaron. En apenas 8.000 años, la temperatura aumentó entre 5 y 10 grados, y el nivel del mar subió 120 metros. La estepa del mamut se convirtió en barro, y luego en bosque. Ese bioma inmenso que una vez cubrió medio planeta, hoy sobrevive solo en las altiplanicies del Altai. Aquel mundo se esfumó, pero la vida siguió, y nuevas formas, nuevos climas y nuevos mundos surgieron en su lugar. Todo eso por una diferencia de apenas 4 o 5 grados en la temperatura global. A veces, el límite entre el fin de un mundo y el comienzo de otro es tan fino como la tela de una camisa. No se trata solo de ponerse o quitarse un suéter. A veces, eso es incluso todavía.